Bueno, empezá. Bueno, mi nombre es Natalia Analía de Marchi, yo soy sobrina del Negro de Marchi, un periodista detenido desaparecido el 5 de agosto en las puertas del Cronista Comercial, diario donde trabajaba. Y mi historia de algún modo comienza por esta foto, ¿no? Esta foto es del casamiento de mis padres y el que está al lado de mi mamá es el primo hermano de mi papá, en realidad. Yo nací en marzo del 76, por lo tanto no lo conocí. Cuando él vino a conocerme a casa, yo era bebé. Mi mamá dice que en ese momento habíamos salido y pasó una notita por debajo de la puerta, ¿no? Que decía, vine a conocer a la nena, vuelvo otro día. Eso fue el 4 de abril del 76. Yo nací en marzo. De ese desencuentro inicial nace toda esta historia, ¿no? 40 años después y con historias familiares muy inconclusas, inciertas, en relación a su secuestro. Poco y nada se sabía de su militancia. Empecé a buscar, a indagar, a tratar de reponer toda esa historia en relación al negro que era tan desconocida para la familia. Y en esa búsqueda pude ir dando con compañeros del diario, del Cronista Comercial, compañeros de la militancia sindical, con Lili, su compañera de vida, y a partir de allí ir reconstruyendo toda su historia, digamos. Yo me llamo Gabriela Pascual y bueno, junto con Nati, en este camino que ella narra de búsqueda del negro, hicimos un trabajo de investigación que después se convirtió en El lugar que habita, un libro donde tratamos de contarle a quien lo lea quién fue Héctor de Marchi. Nosotras somos de Morón, el negro era un moronense de ley. Nació el 3 de noviembre del año 48 en el hospital de Morón, aunque la información que circula dice que el negro nació el 6 de noviembre, pero el negro había nacido el 3, y vivió toda su niñez y su juventud en Morón, un Morón por ese entonces muy dedicado a la industria y al trabajo fabril, lleno de obreros. Un negro que se reconoció siempre moronense, inclusive en lo que respecta a ser un hincha fervoroso del Deportivo Morón. Es decir, una historia muy barrial de un pibe de barrio que en un momento, en los años 70, empieza a trabajar en el Cronista Comercial y entonces hace su salto a la gran ciudad, a la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí, bueno, su vida cambia en cuanto a lo laboral, pero también en cuanto a la militancia sindical, la militancia política y a una persona que se va en un corto periodo transformando. Políticamente, ¿dónde él activaba? En la familia del negro siempre se había discutido de política, pero sus padres eran radicales en cuanto a la afiliación partidaria, y como debe ser, el negro y su hermana, muy jovencitos, se abocan al peronismo más revolucionario, al peronismo que tiene que ver con la juventud de los años 50, 60, y entonces, bueno, ya en los años 70 él comienza su participación política en el peronismo de base, haciendo trabajo de prensa para el peronismo de base en la revista Con Todo, y luego en el 74 creemos que a partir de un viaje a Cuba, pero a partir también de vínculos con periodistas que tenían que ver con la izquierda, con el socialismo, pasa del peronismo de base al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Creemos que su participación queda circunscrita al partido, no al Ejército Revolucionario del Pueblo, sino que como era un hombre de prensa,
el partido indica que él debe seguir vinculado al partido con tareas de prensa, quizás también de inteligencia, pero no como combatiente del ejército, ¿no? Y en esa tarea de prensa partidaria donde actuaba él, donde escribía, ¿no? Y ahí él participó en Nuevo Hombre, Última Época, que es una publicación cuyo director era Manuel Gallero, que sale desde noviembre del 75 hasta marzo del 76. El director era Manuel Gallero, trabajaban donde y cómo podían, y la idea de esta revista, que era quincenal, de publicación quincenal, era que estaba destinada a las amplias masas, es decir, a un público no orgánico, ¿sí? Ellos tenían como uno de sus objetivos conformar un frente, digamos, antifascistas. Y por ejemplo, en la portada tenían dos columnas, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Y recuperaba todo lo que tenía que ver con las luchas populares, porque de algún modo pensaban que solo con el pueblo en la calle, concientizándose, podían hacer frente al fascismo, digamos. En esa revista ellos se reunían clandestinamente, ¿no? para corregir sus escritos, sus notas. Participaban Enrique Rapp, por ejemplo, que por su larga trayectoria funcionaba como una especie de jefe de redacción, corrigiendo lo que escribían otros y demás. Edgardo Silvercasten, Alba Sager, colaboraba también con la revista, Roberto Jacobi. Bueno, eran un equipo que se reunían eventualmente para llevar adelante esta publicación. Una revista con mucho contenido, con una lectura clasista, ¿no? Y él, pero cuando, dirigida a las amplias masas. Cuando se inicia en el periodismo, ¿se inicia teniendo alguna formación ya profesional desde el periodismo o se mete a trabajar en El Cronista por...? Él tenía el título de maestro. Ajá. En realidad él ingresa en 1970 el Cronista Comercial en el área de publicidad. Lo que hacía era vender publicidad, conseguir anunciantes para el diario. Y en el año 74 le pide a Quito Burgos que le tome una prueba para pasar a formar parte de la redacción. Quito Burgos le toma una prueba y de alguna manera se transforma en su mentor, digamos, y pasa a integrar la redacción. Ahora, uno de los mayores campos de acción del negro fue la militancia sindical, porque cuando él ingresa en el Cronista en el 70 ya era delegado sindical del sector de publicidad. Ajá. Cuando pasa a formar parte de la redacción, reafirma su cargo y continúa como delegado sindical ante ATPA, que era la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Y con respecto a la tarea periodística que decían a ti, tanto en El Cronista como en Nuevo Hombre, creemos que, y en la revista Con Todo también, ¿no? Creemos que, digamos, las tres cosas las hacía en paralelo. El negro se especializó en cubrir todo lo que tenía que ver con gremiales, que venía de la mano con su propia actividad gremial, ¿no? Entonces, hacía la cobertura de los conflictos que por ahí podían sucederse, tanto en gremios o sindicatos como conjunto, pero también en cada una de las fábricas que estaban en lucha. Dentro de eso incluía siempre la mirada sobre qué pasaba con el gremio de prensa, que en ese momento estaba llevando adelante la discusión acerca de la equiparación entre los redactores, que por ahí se consideraban la élite de los medios gráficos, y el resto de los trabajadores. Ahí había una lucha por equiparar condiciones de trabajo. Entonces eso aparece tanto en El Cronista como después en Nuevo Hombre, la discusión por el convenio colectivo de trabajo,
Y después la discusión acerca del papel de la prensa, como dice Nati, en esta conformación de ese frente antifascista que se quería encarar ya cuando se sabía que el golpe era un hecho inevitable. Y lo otro que me gustaría agregar es que luego del 24 de marzo, cuando la revista Nuevo Hombre deja de salir a la calle y cuando además es todo desbande, inclusive dentro del propio Partido Revolucionario de los Trabajadores, al negro lo tenemos ubicado un poco haciendo tareas de denuncia junto con otros compañeros, Susana Biau, el propio Haroldo Conti, tratando de organizar radios clandestinas para la denuncia y la escritura de cables para enviar a los medios que estaban del exterior y denunciar lo que estaba pasando en nuestro país. Es muy visual una escena que nos narró Mónica Biau, la hermana de Susana, de recordar un día entrar al baño de su casa y que estaba Susana Biau sentada en el inodoro escribiendo denuncias para mandar al exterior sobre la desaparición de personas, ¿no? Mencionaste que él había viajado a Cuba. ¿Todas sus referencias culturales vienen después de Cuba o ya él, por qué viaja a Cuba? Cuba, bueno, el viaje a Cuba es un tema. Él viaja a Cuba en el 74, entre fines de septiembre y regresa el 16 de octubre. Viaja como enviado del diario, el cronista comercial. Nos costó mucho reponer la historia de este viaje, ¿no? Porque algunos lo ubicaban en una fecha, otros en otra. No encontrábamos en el cronista comercial alguna referencia. Él publicaba con el seudónimo de Gaspar Galloso, hasta que encontramos estas fotos que son de Cuba, que fue lo que nos dio, digamos, la certeza, ¿sí? De que el negro había estado allí. Faltaba determinar con quiénes viajó y para qué, porque en el pasaporte figura como destino Perú, no Cuba, pero fue a Cuba. Bueno, recorrimos con estas fotos, se las mostramos a todos sus compañeros periodistas, dijimos, bueno, nos van a decir quiénes son los otros. Él viaja como enviado del cronista comercial, aparentemente. Ninguno de sus compañeros periodistas de aquella época pudo reconocer a ninguno de los otros personajes de estas fotos. Hasta el día de hoy no hemos podido reponer quiénes son. Sí sabemos que estuvo en Cuba y que ese viaje fue una bisagra para él, ¿no? Fue realmente una bisagra porque cuando regresa de ese viaje es cuando él hace este pasaje del peronismo de base al PRT. Y en el cronista comercial lo que encontramos fue una de las fotos, de estas fotos lo muestra en la Escuela Vocacional Lenin. Hay una nota en el cronista sobre lo que significó los logros educativos de la revolución, pero no, evidentemente un viaje de un mes prácticamente no fue solo por esa nota, pero los motivos políticos de este viaje y demás no los conocemos, no los hemos podido reponer, ¿no? Sí que había un vínculo muy estrecho entre el negro y el embajador, la embajada cubana acá en Argentina, Emilio Aragonés. Había un vínculo muy estrecho, pero no podemos dar más precisiones. Sí que este viaje fue una bisagra en su vida. Yo creo que hubo un antes y el negro vino enamorado de la revolución. Igualmente, perdón, tenemos nosotras cierta referencia en la que no pudimos ahondar demasiado acerca de que ya en su juventud y por contactos que tenía con pibes del barrio en Morón, el negro se había acercado, había tenido un acercamiento a la izquierda, al socialismo, a las lecturas políticas de Marx, de Lenin, pero bueno, eso eran las primeras lecturas y un primer tránsito por el peronismo
revolucionario, ¿no? Y después, en el 74, vuelve a ese origen vinculado con el socialismo y ahí me mete. Respecto al secuestro en sí, ¿qué datos pudieron obtener? ¿Cómo fue? ¿Dónde estuvo? El secuestro del negro era lo que más se conocía porque fue un hecho público. Público por dos motivos. Porque fue a plena luz del día, a las 3 de la tarde, en plena calle, en una calle céntrica de Buenos Aires, porque fue en la puerta del diario El Cronista Comercial, en Alsina 547, en Alsina y la Diagonal Sur. Lo vieron sus compañeros desde la ventana del cronista y un compañero que estaba junto con él en la vereda cuando lo suben a la camioneta, que es Fernando Aveledo. Entonces, eso se sabía, si uno buscaba, aparecía el secuestro del negro. Además, sus compañeros periodistas dieron cuenta inmediatamente de que esto había sucedido, mandando cables a cada uno de los diarios o los medios donde ellos trabajaban. O sea que ese hecho puntual, el 5 de agosto a las 3 de la tarde de 1976, cuando a Héctor de Marchi se lo llevan secuestrado, era lo que sabíamos. Era lo que sabíamos, ¿no? Era lo que sabíamos. Y familiarmente también. Cuando uno googleaba, buscaba, era lo único que sabíamos. Casi te diría. Además de la vida cotidiana, ¿no? Toda esta militancia política y esta militancia sindical de la que estamos hablando fue un trabajo de búsqueda, de investigación, porque familiarmente no sabíamos nada. Sí, era lo que se sabía del negro. Lo otro que tuvimos que desandar también, a partir de esto que sí sabíamos, era después de esas 3 de la tarde del 5 de agosto del 76, ¿qué pasa con Héctor de Marchi? Bueno, y a eso sí fue otro trabajo de búsqueda arduo, del que sabemos un montón de cosas y hay otro montón de cosas que no sabemos, propio de la misma lógica del terrorismo de Estado, ¿Supieron ¿no? dónde estuvo detenido, desaparecido? Sí, el negro estuvo en Cuatrerismo, Brigada Güemes, conocido como Protobanco o Puente 12. Hay 4 testimonios que lo ubican a él en este centro clandestino. Uno de ellos es el de Dora Genaro, con quien pudimos tener contacto, y otro es, por ejemplo, el de Lucía Fariña, que ella cuando fue liberada, se exilió y hizo una denuncia en la que figura el nombre del negro. Porque una de las particularidades de este centro clandestino es que cada tanto hacían un recuento, digamos, de los detenidos y pasaban lista. Lucía cuenta que ella trataba de memorizar todos los nombres que escuchaba y cuando pudo exiliarse hizo la denuncia y uno de los nombres que ella dio fue el del negro de Marchi. Y además hay otros 2 testimonios que son los de Mariani y el de Cafa, que también estuvieron en Cuatrerismo y que en sus denuncias incluyen el nombre del negro porque lo conocían, ambos eran trabajadores gráficos y lo conocían al negro con rostro y nombre de las asambleas en conjunto entre periodistas y trabajadores gráficos. Entonces, cuando ellos hacen sus denuncias, ambos sobrevivientes testimonian haber compartido su cautiverio con el negro hasta fines de octubre, principios de noviembre, donde la información es difusa y creemos que Héctor fue trasladado, porque ya quienes ingresaron al campo luego no lo ven, no pueden dar cuenta de su estancia allí. Antes de ser llevado a Cuatrerismo, tenemos información de que quizás puede haber estado algunas horas o días en la Superintendencia de Seguridad Policial, pero eso es algo que nos llegó por un comentario y era algo una que nota publicada donde menciona que alguien lo vio ahí, pero no tenemos certeza. Ninguna certeza al respecto.
Bueno, creo que no sé si tiene... También a esto, que por ahí para el trabajo periodístico es interesante, también sabemos que durante su estancia en Cuatrerismo, el negro puede haber tenido contacto con otros compañeros periodistas que estuvieron allí y con los que creemos que desarrollaba también tareas de prensa y de inteligencia para el partido en el último periodo, y que son Conrado Ceretti, Diana Griselda Guerrero, Mabel Kitzler Barsi, que concretamente Diana trabajaba en El Cronista, Conrado era su pareja, Mabel era traductora. Creemos que ese grupo, junto con Héctor de Marchi, era un grupo que realizaba tareas de inteligencia y de prensa para el partido. Todos estuvieron en Cuatrerismo. Creemos que pueden haber tenido contacto. El negro estuvo más tiempo que el resto detenido allí, ¿no? Algo más. Total, esto se va a editar. Cuando él pasa a formar parte de vuelvo hacia atrás. Cuando él empieza a integrar la redacción del Cronista, empezó a escribir unas pequeñas gacetillas que se llamaban informativos gremiales, y luego pasó a las notas, y publicaban con un seudónimo de Gaspar Galloso. Gaspar lo había elegido junto con Quito porque en una confusión él pensaba que era el Rey Mago Negro, y luego lo que hicieron fue en una guía telefónica al azar buscar un apellido y tratar de buscar un nombre que no pueda comprometer a nadie, ¿no? Y cayó en Galloso, y al negro le gustaba ese apellido porque lo remitía al gallo de Morón. Así que Gaspar Galloso fue el seudónimo con el que él publicó en El Cronista Comercial. Un rey mago negro, pero además hincha de Morón. Lo curioso es que haciendo todo el trabajo de archivo, leyendo las publicaciones del cronista de la época y demás, nos encontramos con dos oportunidades donde aparece la foto del negro directamente. Una es esta, donde se lo ve directamente entrevistando a Félix Pérez. En ese momento era la otra parte de esta foto, donde directamente en el Cronista aparece su foto. Y hacia el final, porque el negro deja de estar en el Cronista en julio del 76, ya empieza a vivir clandestinamente. Ese 5 de agosto había vuelto al diario, pero no debía, sabía que no debía estar ahí, pero ya había dejado de ir al Cronista. ¿Por dónde iba? ¿Con qué iba a seguir? No sé. No, que hay algunas publicaciones que aparecen hacia el final con su nombre y apellido. Directamente Héctor de Marchi, ya en el 76. Sí, viene del anonimato a Gaspar Galloso y de Gaspar Galloso a Héctor de Marchi. Con nombre y apellido. Además para la época, ¿no? Porque no publicaban con nombre y apellido. Y a mí lo otro que me gustaría agregar es que la desaparición de Héctor de Marchi forma parte de la causa 3393. El caso de Héctor es el caso 50. Fue convertido en causa a partir del 2007 y se elevó a juicio en el 2017 la causa 3393. En el 2018 se conoció la sentencia que implicó, entre otros, a Miguel Osvaldo Echecolás por el secuestro de 112 personas que estuvieron en el campo conocido como Cuatrerismo Brigada Güemes. Una causa que ese fue el primer tramo, después tuvo un segundo tramo y un tercer tramo, porque siguen apareciendo denuncias y casos. Y que la denuncia en CONADEP de Héctor de Marchi es la denuncia número 802, realizada por su padre Antonia Argina Aléndez y por su padre Felipe Héctor de Marchi. Bueno, como charlábamos antes, uno de los campos de mayor militancia del negro fue la militancia sindical, ¿no? Él militaba en ATBA,
era delegado sindical del Cronista cuando trabajaba en el área de publicidad, y después, cuando pasó a formar parte de la redacción en el 74, reafirmó su cargo. Ese año iba a haber elecciones en APA, la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, que en ese entonces estaba en manos del PC, del Partido Comunista. Pero empezó a organizarse todo un movimiento a partir de las bases, ¿sí?, donde acusaban a la conducción de APA de ser burocrática, no acompañar los reclamos de las bases, y conformaron lo que se llamaba la lista naranja para las futuras elecciones. Había 3 listas: la lista verde lealtad, del peronismo más ortodoxo, la lista azul y blanca, que era la oficialista del PC, y la lista naranja, que toma como eslogan la delegada de las bases. ¿Qué tiene de interesante esta lista? Que es una lista súper plural desde el punto de vista político, y también desde los sectores, ¿no?, representados. Y tiene nombres, bueno, Jorge Bernetti como secretario general, el negro Héctor de Marchi iba como secretario adjunto, y después tiene otros nombres como Ricardo Esparis, Carlos Aznares, como revisores de cuentas, por ejemplo, Héctor Germano Estergel, María Victoria Walsh, Lilia Ferreira. Todos ellos estaban o formaban parte de esta lista. Un 5 de agosto iban a ser el día de los comicios. La Asociación de Periodistas de Buenos Aires es intervenida. Lo que ellos suponían o comentaban quienes formaban parte de esta lista es que sabían que la lista naranja iba a arrasar, y para frenar esto intervienen la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. No obstante, a pesar de la intervención, ellos siguen funcionando, ¿sí? Forman un comité ejecutivo paralelo, que era en realidad al que respondían las bases, que incluso siguió funcionando, y siguieron reuniéndose clandestinamente después del golpe, ¿no? En un artículo leí el otro día que luego esas reuniones clandestinas que llevaban adelante, que trataban de formar, digamos, una prensa de resistencia, terminó de desarticularse justamente con el secuestro del negro. El secuestro del negro para muchos periodistas y militantes sindicales de los gremios de prensa que estaban alrededor de él implicó una huida rápida hacia el exilio, ¿no? Inmediatamente muchos tienen que irse del país. Y como parte de la lista naranja, esta comisión, digamos, acompañó en el 74 la formación de la Coordinadora de Gremios en Lucha. En mayo, cuando estaba todo el proceso de lucha en Villa Constitución, ellos viajan como representantes de la lista naranja a acompañar las protestas, las huelgas que estaban sucediendo en Villa Constitución, y en septiembre, ya cuando el gremio estaba intervenido, igual viajan a Tucumán a acompañar toda la movida de la lucha de los gremios azucareros, que es cuando efectivamente la Coordinadora de Gremios en Lucha nace. Entonces la APA, digamos, en este espíritu de ser la representante de las bases, considera que no solo hay que representar las bases del periodismo, sino todas las bases. Entonces acompaña todos los procesos de lucha que se dan en el 74, y puntualmente la formación de la Coordinadora de Gremios en Lucha, como movida más transversal, si se quiere, ¿no? Bueno, y lo otro que nos gustaría, lo otro que nos gustaría un poco agregar tiene que ver con la detención de Héctor de Marchi en el campo de concentración. Dijimos que estuvo detenido en Materialismo Brigada Güemes entre agosto y quizás octubre o noviembre del 76. El centro clandestino es un centro muy particular porque en la primera búsqueda que nosotras un poco hicimos, el nombre del negro nos aparecía vinculado con el Vesubio.
que es el campo de concentración que está del otro lado del camino de cintura, enfrente de donde está ubicado Cuatrerismo. Es lo que se conoce como Puente 12, en el cruce de Camino de Cintura y la Richieri. En el caso puntualmente de Cuatrerismo Brigada Güemes, hay denuncias de que empezó a funcionar como centro de detención desde noviembre del 74, entre noviembre del 74 y noviembre del 75. Allí hubo secuestro y detención ilegal de personas, y luego ya a partir del 24 de marzo se integró en el circuito represivo de lo que es la subzona 11 y el área 114 de la planificación del terrorismo de Estado, ¿no? Toda el área se conoce como Puente 12. A Cuatrerismo originariamente se lo conoció como Protobanco, porque después del 78 allí funcionó el banco. Entonces a Cuatrerismo se lo conocía como Protobanco. Se sabe que entre el 76 y el 78 esa zona funcionó como centro clandestino de detención. Cuatrerismo Brigada Güemes, especializado sobre todo en la detención y el interrogatorio de organizaciones vinculadas con la izquierda, PRT, ERP, OCPO, Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, PROA, y aparentemente lo que había era la coordinación del ejército y la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires en los operativos de secuestro. Y luego venían al campo patotas especializadas en cada una de las izquierdas para el interrogatorio de los detenidos. Ese campo, Cuatrerismo Brigada Güemes, se levanta y luego allí empieza a funcionar el banco, entre el 78 y el 79. Bueno, como decíamos, el negro estuvo detenido, creemos, hasta el octubre-noviembre del 76. Y bueno, y un poco nucleando toda la lucha por saber la verdad de lo que sucedió entre Vesubio y Cuatrerismo, es que se organizó la comisión Vesubio y Puente 12, integrada por familiares, compañeros, sobrevivientes, que es un poco el organismo de derechos humanos que llevó adelante todas las denuncias e impulsó que entre el 2007 y el 2017, en el caso de Cuatrerismo, se realizara la investigación para después la elevación a juicio, y lo mismo con los casos de los detenidos en el Vesubio. Y que ahora la comisión está embarcada en que ese predio, Puente 12 en definitivo, conocida popularmente así, se convierta en un espacio de memoria. Están señalizados ya ambos campos. También se integró las denuncias sobre la 205 y sobre la comisaría de Monte Grande, que funcionaron de manera coordinada, y bueno, y ahora está la comisión Vesubio y Puente 12 embarcada en la señalización y en la construcción de un espacio de memoria.